Hey, buenas noches para todos. Quien les habla el día de hoy, Mauricio Pardo, su servidor. Hoy, 12 de marzo del 2021, vamos a hablar de un hecho histórico para el mundo y sobre todo para muchas mujeres que hoy en día gozan de cierto reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Vamos a hablar de uno de los hechos más importantes de la historia y vamos a referirnos especialmente a la Revolución Francesa y lo que estos sucesos o acontecimientos desencadenaron para toda la sociedad. Quien les habla nuevamente, Mauricio Pardo, espero les guste. Hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes de la historia e importantes que se tuvo en la Revolución. Generalmente, más que todo para el género más femenino dentro de la sociedad política y social, ya que las mujeres fueron reconocidas a participar en la sociedad a través del voto. Por esto también es importante mencionar su papel de lo que desarrollaron en su proceso y en su historia. Es importante mencionar que el papel de las mujeres en la historia pasó desapercibido durante muchos años y que fue solamente hasta la Revolución Francesa que notamos que las mujeres hicieron un papel importantísimo en esta historia, porque ellas tomaron la voz de mando, lucharon junto a los hombres, cabeza a cabeza, lucharon con los hombres de la burguesía, de la esclavitud, de los campesinos, para exigirle al rey 16 que el poder y que las acciones del mandato fueran tomadas de manera equitativas para todos los estados, teniendo en cuenta de que el rey era el encargado era el amo y señor. Él era juez y parte en todas las decisiones de la época. Entonces ya empezó a desencadenarse muchos factores en los cuales Luis XVI empezó a exigirles mucha inversión a las personas, muchos impuestos, sostenimiento para guerras en las cuales ellos no estaban directamente involucrados, pero que aún así quisieron pasar por allá. Entonces las mujeres desencadenaron un papel fundamental en este proceso de la Revolución Francesa, y es que pasaron de estar relegadas ante la sociedad como vistas solamente para hacer la comida, cuidar los niños y realizar los quehaceres de la casa, a luchar de igual a igual con los burgueses, los criados y los esclavos durante esta revolución. Y son ellas las encargadas de exigirle al rey de que se bajara del poder, o de que esa repartición de poder se hiciera de tres formas, y era poder separar el tema, legislarlo, que era el poder de poder escribir las normas, el de juzgar, el que hubiera alguien que pudiera juzgar, y otro el que pudiera hacer el tema del cumplimiento de estas normas. Entonces las mujeres empiezan a desencadenar un rol importante en esta historia. Como pueden ver, no estamos en Colombia, no estamos muy lejos de la realidad que estaba viviendo en el estado occidental, más precisamente en Francia. El pie de lucha en Colombia dio sus frutos en el gobierno del mandato de Gustavo Rojas Pinilla en 1954, cuando en el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1954, fue aprobada la participación del voto para las mujeres, ya que esto antes no se veía y que ellas no eran tomadas como un poder de asignación de votos. Pero esto fue aprobado en 1954, pero no solamente fue hasta 1957 en el que las mujeres pudieron ejercer el voto, porque antes no hubo ninguna forma de poderlo realizar, no había un proceso electoral en ese entonces, y tuvieron que darse en esta espera para poder participar. ¿Cómo nos llegó esa información? La Revolución Francesa tuvo un alcance muy importante para la civilización, y fue que
gracias a las ilustraciones, al conocimiento filosófico y al pensamiento de los franceses, muchas de estas ideas fueron llegando al mundo con el propósito de dar a conocer sus nuevas reglamentaciones de convivir, en donde la sociedad pudiera regirse bajo unas normas de sociedad común, en las cuales para las personas de la época no era muy bien visto, porque habían poderes jerárquicos como el rey, los mandatos y todo el tema de siervos, el tema de la esclavitud. Entonces no se veía que este tipo de legislación pudiera triunfar. Las ideas francesas fueron llegando con muy buenos ojos para todas las regiones, porque en las emigraciones el conocimiento y los reconocimientos a los ciudadanos permitieron que se desarrollara algo valiosísimo que hoy en día todavía lo tenemos, y son los derechos humanos. Se fueron a reconocer de forma franca. Una de las cosas importantes de los franceses y de su revolución era de que el conocimiento fuese para todos, y es por eso este papel importante en el que ellos crearon el diccionario y crearon muchas normas en las cuales hoy son regidas a través de los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Entonces, esto es muy importante y que otra de las cosas que nos hablaba en este tema de esta revolución era de que todos éramos iguales y nadie era más importante que otro, sin importar sus creencias culturales, su color de piel, su poder adquisitivo, nada. Para ellos quisieron ejercer un poder equitativo para todos y que todos fueran convivir en una misma sociedad sin que una sola persona diera las órdenes, las ejecutara y él mismo fuera el que diera el cumplimiento de estas. Como pueden ver, no estamos muy lejos de ver muchas cosas y de estas ideologías se fueron quedando en el olvido en Colombia, ¿no? Muchos de estos derechos se fueron olvidando y prácticamente hoy en día no los utilizamos en Colombia. ¿Cómo es posible que en una sociedad tan desigual para el tema de la salud el privilegio sea solamente para las personas cotizantes o que sean beneficiarias? Sencillamente no entiendo cómo pueden morir personas en la calle por un hecho inaudito. No hay perdón de Dios. No hay perdón de Dios de que el derecho a la vida, a la salud, tenga que ser solamente para ciertas personas. Es muy triste. Por el otro lado, hace muy poco vimos a un grupo de mujeres que se hicieron llamar feministas para pelear por sus derechos, y en vez de hacer algo realmente bueno para ellas, terminaron haciendo todo lo contrario. Se estigmatizó la marcha como una protesta sin sentido. No tuvo ningún sentido. Hoy en día lo que estamos viendo son desmanes. Estamos viendo cómo en vez de hacer el bien para ellas mismas, terminaron dañando cosas privadas y públicas, rompiendo cosas, rayaron las paredes sin ninguna justificación. Esto desencadenó un sinfín de críticas hacia esta marcha, que eran cosas buenas que terminaron siendo juzgadas, estigmatizadas por la sociedad. Ellas quisieron ser reconocidas como en el pasado, pero hoy se convirtieron en la burla nacional. Entonces, es muy triste verlo. Estos son algunos de los factores que ha desencadenado la Revolución Francesa. Hoy en día podemos luchar por nuestros derechos. Podemos adquirir ciertos deberes que son, gracias a la revolución, hoy en día están considerados como derechos humanos, como el derecho a la vida, al territorio, a una paz, a una vivienda, a una alimentación. Desafortunadamente vivimos en una sociedad desigual, en la cual para muchos el poder sigue estando en unos, mientras que nosotros seguimos comiendo lo que sabemos. La conclusión: si en realidad vamos a hacer algo que sea revolucionario, tenemos que hacerlo en masa y no por grupos individuales.
quien nos acompañó el día de hoy, Mauricio Pardo. Gracias.